¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como quedó anunciado, nuestra entrevista hoy en Telebuen Día es con el secretario general de la UNACEB, con Pablo Intamuzú, a quien ya le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia aquí en estudios. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, Nicolás. Un gusto. Bueno, ¿cómo transcurrieron los primeros días de control, de fiscalización de las nuevas disposiciones de la ley de tránsito? Que es verdad, ya se venían anunciando, pero empieza una etapa nueva, la etapa de fiscalización, control y la aplicación de multas. Bueno, cifras todavía no tenemos. En nuestro contacto con Policía Caminera, lo que nos indican es que de alguna forma se confirma lo que venimos viendo y venimos observando. Lo hablábamos un poco fuera de micrófonos. Como que se está operando un cambio cultural en los uruguayos, ¿no? Y también se está haciendo mucho esfuerzo por parte de las autoridades nacionales y departamentales en dejar de ver a la fiscalización como que el objetivo de eso es la recaudación. Hemos hecho un trabajo previo bastante interesante, con mucho tiempo, en donde lo principal es que la población sepa cuál es el objetivo, cuál es el objeto de todo esto, que es cuidar la vida y la salud de todos los uruguayos. ¿Y cuáles son las disposiciones de esta ley que entienden ustedes va a ser más difíciles de asimilar por parte de los conductores? Bueno, por la complejidad de lo que significa capaz que adquirir un nuevo elemento, creo que el tema del sistema de retención infantil, o sea, la sillita de niño, capaz que es lo más complejo, si nos ponemos a pensar en una persona común y corriente que desarrolla su vida y tiene que salir a ver cómo resuelve este tema. Lo que nosotros estamos diciendo, justamente pensando en eso, en todo este tiempo previo, es que no nos apuremos en comprar una silla para niños, que no es cualquier silla para niños, que nos asesoremos bien, tanto en la UNACEB como en el propio comercio, como la Fundación Gonzalo Rodríguez. Hay elementos a disposición de la población para asesorarse muy bien y tomar la decisión correcta. Bien, así que más allá de todo lo que se habla del botiquín y de esas disposiciones, ¿ustedes piensan que la silla para niños y la obligatoriedad de llevar a estos niños? Yo me imaginaba realmente que me iba a decir, por ejemplo, el tema de que en las motos no puedan ir niños que no alcanzan los posapiés, algunas disposiciones que son un poco más del día a día y que hay gente que utiliza la moto para trasladar a niños y que de repente no tiene otro medio de movilización. Sí, eso, sobre todo en el interior, ¿no? Eso tiene una complejidad desde el punto de vista social, porque lamentablemente se ha instaurado una forma de uso de un vehículo como la moto, con toda la peligrosidad que encierra de por sí, porque es un vehículo que no tiene carrocería y el impacto va directamente sobre el pasajero, ¿no? Lamentablemente puede llegar a ser una complejidad, porque como te decía, se ha venido haciendo un hábito andar con 3, 4 niños en una moto, ¿verdad? Bueno, eso se termina, eso se tiene que terminar, pero no por esta nueva ley, sino porque en realidad nunca estuvo permitido utilizar un vehículo como la moto para más de 2 pasajeros. ¿No es injusto empezar a multar, a aplicar sanciones económicas, cuando en realidad hay algunas disposiciones de esta ley de tránsito o disposiciones que vienen enrabadas a esta ley de tránsito que el propio Estado no está cumpliendo? Por caso, ¿se está fiscalizando que en el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, no se utilicen más los camiones para trasladar al personal? Bueno, a lo que le llamamos fiscalización empieza hoy. En realidad la fiscalización es todo un proceso previo que hemos estado en contacto con muchos organismos públicos, esto capaz que no se hace público, pero muchas intendencias, muchos organismos públicos del Ejército, no recuerdo, pero nos han hecho consultas de cómo deberían ir resolviendo estos temas. La Intendencia de Montevideo, para poner un caso muy concreto, empezó a resolver incluso en el cambio de flota de algunos vehículos para transportar personas de cuadrillas, etcétera, se empezaron a adquirir los camiones doble cabina. Acá tenemos que ser, antes que con la población, nosotros muy tajantes con nosotros mismos, con los organismos del Estado. Y los trabajadores que trabajan para esos organismos son tan trabajadores y tan personas como cualquier otra, y entonces tienen que, sin duda los organismos del Estado son los primeros que tienen que dar el ejemplo en esto, ¿no? ¿Pero eso está sucediendo? Está sucediendo y debe suceder. Ya hoy, a partir de ahora, en rutas nacionales, por ejemplo, ya no corre más. Y en disposiciones como, por ejemplo, la creación de la Policía Nacional de Tránsito, que me acuerdo cuando se hablaba de la instrumentación de esta ley de tránsito, había una posición fuerte del Congreso de Intendentes, de algunos jefes comunales, en el sentido de decir, nosotros esto no lo vamos a poder fiscalizar, nos excede a nuestros recursos humanos, y de la UNACEB se le decía, bueno, pero vamos a trabajar para que haya una policía de tránsito, para que se colabore. Sin embargo, la policía de tránsito, por lo que se dice, estará recién operativa para el año 2016. ¿No se podría haber acompasado ese proceso de fiscalización y de generación de cultura, lo que se venía haciendo hasta ahora,
y empezar a multar cuando estén todas las condiciones dadas para que se pueda fiscalizar y para que todos podamos cumplir? Sí, los tiempos de la creación de la Policía Nacional se van a adelantar. Esto lo podemos decir porque hemos tenido hace muy poquitos días una reunión muy importante con el Ministerio del Interior. Ya se van a empezar a ver los cambios. ¿Cuándo dice se van a adelantar? Se van a adelantar porque el esquema no sería esperar al 2016 por los temas presupuestales. Ya han habido decisiones tomadas por el ministro Bonomi, que se están viendo hoy, ustedes diariamente lo están informando. Estos operativos que se están haciendo conjuntos entre Policía Republicana, Policía de Tránsito, Policía Caminera, en algunos departamentos, nosotros ya sabemos que van a repercutir, si bien el objetivo de ellos no son la seguridad vial, claro, sabemos que van a repercutir porque obviamente todo lo que es el fenómeno de la moto, esto tiene mucho que ver, está muy atado al delito y a la seguridad pública, pero también repercute en lo que es la seguridad vial. Y en los próximos meses ya vamos a empezar el Ministerio ya va a empezar a tomar acciones para que todos los departamentos, en principio, tengan un cuerpo de policía de tránsito, cosa que se había dejado un poco de lado. Habían pocos departamentos que tenían y eran bastante reducidos los cuerpos de policía de tránsito. Esto ya se va a empezar a revertir. Y bueno, a partir de la creación, vamos a decir, formal de la Policía Nacional de Tránsito, sin lugar a dudas que esto va a empezar a ser un fenómeno a nivel nacional, ¿no? Pero entonces la noticia, si se quiere, que tenemos para brindar es que la Policía de Tránsito no se espera hasta el año 2016, sino que se empieza a instrumentar antes. Sí, somos bastante cuidadosos nosotros con los anuncios. Vamos a tratar de que cuando esto esté operativo lo podamos estar mostrando y anunciando directamente con las autoridades del Ministerio. Con relación, me imagino que esto debe tener que ver a unir Policía Caminera con la Guardia Republicana, algo que fue anunciado oportunamente por el ministro Bonomi cuando fue reimplantado en el cargo. ¿Tiene que ver con esto? Tiene que ver, por eso te decía. Ahora, ¿está preparado el efectivo Guardia Republicana para hacer fiscalizaciones en el tránsito? Seguramente hoy no. El anuncio que hizo el ministro del Interior a nosotros realmente nos cayó muy bien porque hemos venido insistiendo mucho que para que empiece a haber un cambio real en materia de tránsito y en los peores resultados, que es lo que después terminamos informando a fin de año o durante todo el transcurso del año, que son los muertos y los heridos en el tránsito, no tenemos la menor duda que lo que hay que hacer en Uruguay es dar una vuelta de tuerca en lo que llamamos la política de autoridad. Creemos que se ha venido perdiendo por diferentes razones, muchas de ellas también culturales. La violencia se ha instalado también a nivel del tránsito. El inspector municipal está en un franco problema hoy por hoy en la vía pública, no siempre, pero en determinados horarios, en determinados lugares de algunas ciudades. Hoy por hoy la figura del inspector municipal, que no es un policía, tiene reales problemas para poder ejercer esa autoridad. Y en ese sentido hemos tenido un proceso muy intenso y muy rico con el Ministerio del Interior, que está llegando a estas conclusiones que vamos a empezar a ver seguramente en poco tiempo, ¿no? La gente entonces va a tener que empezar a visualizar que los controles en el tránsito ya no va a ser tan, no sé si hablar de permisivos, pero ya no se va a poder responder de la manera que a veces se respondía a los inspectores de tránsito, que va a haber como un ejercicio mayor de la autoridad. Ese es el cambio principal que va a notar el conductor. Nosotros creemos que sí y que ya se está viendo, no solamente por lo que está haciendo Caminera a partir de esta semana de turismo, sino por lo que ustedes han venido informando, estos operativos concretos muy vinculados al tema de la moto, pero que sin lugar a dudas tienen que ver con esta política de autoridad en la vía pública, ¿no? ¿Decidieron ya si es conveniente o no instrumentar algún tipo de fiscalización, una especie de inspección técnica vehicular a las motos? Algo que se hablaba, que estaban viendo si era posible instrumentar. Sí, eso ya está decidido en el país desde que se aprobó la ley 18.191. Lamentablemente, como muchas leyes, demora bastante en su aplicación. Este es un aspecto de la ley 18.191 que establece la obligatoriedad de todos los vehículos que circulan en la vía pública a nivel nacional, tienen que demostrar que están técnicamente en condiciones de hacerlo. Y por eso hay que reglamentar ese artículo y hay que crear la inspección técnica vehicular, pero a nivel nacional. No tiene sentido hacerlo solamente en Montevideo como pasó y como está pasando durante muchos años. Esto es uno de los aspectos que nos quedó sin resolver con el Congreso de Intendentes. Avanzamos mucho en otros temas y no pudimos avanzar en lo que es la inspección técnica vehicular. Para nosotros es un eje principal de trabajo para este periodo que estamos iniciando. O sea que le van a plantear al Congreso de Intendentes que la inspección técnica vehicular sea a nivel nacional, que en todos los
departamentos haya eso que acá llamamos el Computés. Exacto. Y que eso abarque a las motos también. Exacto. Le vamos a plantear, no, le vamos a volver a plantear. Ya se vino haciendo durante este periodo, por diferentes razones no se pudo avanzar, no hubo una decisión política de implantar este tema a nivel nacional, hubo sí conversaciones, pero nunca se concretó, y creemos que el nuevo Congreso Intendente que va a asumir a partir de julio, sin lugar a dudas, nos va a tener que hacer un lugar y vamos a estar por allí planteándole el tema, ¿no? Y hablando de planteamientos a los intendentes, ¿cuándo esperan ustedes tener definitivamente funcionando la libreta única nacional y por puntos? Bueno, según lo que nos transmite la gente de OPP que trabaja en el SUSIBE a nivel con el Congreso de Intendentes en forma conjunta, antes del cambio de mando de intendentes, o sea, en julio de este año, estarían las 19 intendencias ya en línea con este nuevo sistema, el Permiso Único Nacional de Conducir. Hoy por hoy tenemos efectivamente 3 intendencias dentro del sistema. En estos días, después de turismo, se están incorporando 4, pasarían a ser 7, nos estarían quedando 12 para incorporar. 12 para un par de meses. 12 para un par de meses, pero el sistema ya está pronto, ¿no? Restan algunas capacitaciones a los funcionarios que tienen que manejarlo y está pronto para echarlo a andar, ¿no? Y a partir de ese momento va a haber una libreta única nacional y el tema de que sea por puntos. Bueno, ahí queremos ser bastante cautos, tomarnos un par de años para evaluar cómo funciona el sistema único nacional y bueno, todo indica las experiencias que lo han hecho en España, por ejemplo, lo que nos indican es un periodo de 2 años de unificación de un permiso para poder después empezar a pensar en lo que es el sistema por puntos, que no es de tan sencilla implementación, no tanto por la pérdida de los puntos, sino porque hay que establecer los mecanismos de recuperación de puntos. Esa es la parte más complicada. ¿Y es viable usar helicópteros para agilizar el tránsito en Montevideo, como por ejemplo está proponiendo Novik? Es viable. Creemos que toda la tecnología disponible a nivel mundial, también las cámaras para la vigilancia, para la videovigilancia, son elementos que son muy bienvenidos. No es el helicóptero de por sí mismo, un fin en sí mismo. Si en algún momento, como ya lo ha hecho Caminera durante muchos veranos, se entiende necesario que hay que observar el tránsito desde el aire, esto lo ha venido haciendo Caminera en forma silenciosa, capaz que durante muchos años, es absolutamente viable y recomendable que esto se haga, ¿no? Y sin entrar en la política partidaria, es algo que a usted no le corresponde desde la UNACEP, pero mucho se habla en la campaña de Montevideo del corredor Garzón. ¿Es efectivamente uno de los puntos con mayor siniestralidad en Montevideo? Bueno, nosotros tenemos que vencer la tentación de opinar, de meternos a opinar en los temas que no son de seguridad. Con respecto a la gestión del tránsito y a la movilidad, no es un tema nuestro. Por eso le preguntaba sobre la siniestralidad. Con respecto a la siniestralidad, nosotros desde el año 2012, a pedido de la Intendencia de Montevideo, venimos haciendo un seguimiento de los números de la siniestralidad. La siniestralidad en el corredor Garzón, desde su inauguración en la nueva etapa, se fue reduciendo. Se redujo en forma paulatina y constante la siniestralidad. Hubo un pico de mortalidad de 2014 con respecto a 2013, pero que es bastante pequeña la cantidad de fallecidos, por lo tanto... no hay decenas de muertos como No, se ha no, dicho. no. Estamos hablando de que en 2014 hubieron 5 fallecidos y en 2013 hubieron 3, o sea que hubieron 2 más. Por eso se representa un pico, pero nunca se habló de más de esa cantidad de fallecidos. Bien, antes de finalizar la entrevista quiero consultarle acerca de otras disposiciones que en realidad han estado en boga lamentablemente en este arranque de año, y es el tema del helicóptero sanitario, o de los helicópteros sanitarios. ¿Están operativos o no están operativos? Están operativos. ¿Con personal? Con personal ya formado. Lo que no está del todo determinado, que ahora hemos avanzado mucho, también van a haber novedades después de turismo concretas, es con respecto a la coordinación y a que, básicamente, a la coordinación entre el 911, que es a donde llega la llamada del ciudadano, entre el 911 y el 105, que es la parte que tiene que disparar la respuesta sanitaria. En lugar de haber un policía atrás de ese teléfono, va a empezar a haber personal sanitario, médicos, que son quienes tienen que tomar las decisiones y no la policía. O sea, ese es el eslabón que está faltando. Haya algún siniestro en alguna ruta y alguien llama al 911, si es por esa circunstancia, por un accidente, no lo va a atender un policía o le van a derivar la llamada. Exactamente. A alguien que esté preparado para... Exacto. No solamente para siniestros de tránsito. Este es un sistema que va a quedar operativo para toda la emergencia sanitaria, va a quedar coordinado, en eso ha trabajado mucho
y está trabajando mucho el doctor Gerardo Barrio, presidente de la UNACEB, y no me quiero adelantar, pero van a haber respuestas concretas y anuncios concretos después de turismo, seguramente. Bueno, ya le quiero consultar sobre el final. Hay dos consideraciones que me parece importante desarrollar. ¿Cuáles van a ser las prioridades para los próximos años en la UNACEB? ¿Van a pedir un incremento presupuestal? ¿Con qué fin? Bueno, estamos en eso justamente, en un periodo de elaboración del presupuesto que viene para el quinquenio y también de lo que queda de este presupuesto, que también hay que presupuestarlo. Nosotros hemos sido bastante insistentes a nivel del sistema político en general, con que el país tiene que invertir más en este tema, que en realidad esto no es un gasto, estamos hablando de que hay, las cifras que se manejan a nivel mundial es que en este tema los países pierden entre el 2 y el 3% del Producto Bruto Interno, es una cifra muy grande para un país tan pequeño. En nuestro país los estudios dicen que se pierden entre 1.200 y 1.500 millones de dólares al año. Por accidente de tránsito. Por siniestro de tránsito, por todo concepto, no solamente por la parte humana, sino por todos los daños materiales, los lucros cesantes, toda esa bolsa, el estudio que hay del contador Garat estima en esa cifra. Nosotros decimos, obviamente, que no hay que gastar ese dinero en seguridad vial, pero creemos que el país tiene que hacer un esfuerzo más importante, sobre todo en materias de campañas permanentes, y hay mucha cosa que tiene que ver con seguridad vial que a veces no entra en el presupuesto de seguridad vial, pero por ejemplo todo el esfuerzo que se está haciendo a nivel de control y fiscalización, hoy por hoy, en estos momentos, mientras estamos acá, todo lo que está pasando en las rutas nacionales, en las diferentes ciudades en materia de control, por cuestión de diseño presupuestal a veces no está dentro de lo que es. Se toma como que solo el presupuesto de la UNACEB es en seguridad vial y esto no es así. Pero sin lugar a dudas, y esto lo venimos hablando con las nuevas autoridades de Presidencia de la República, el Poder Ejecutivo, el país requiere de una reinversión, sobre todo de focalizar mejor los presupuestos en materia de seguridad vial. Y en cuanto a incorporación de infraestructura, de materiales, ¿en qué están pensando, por ejemplo? Bueno, nosotros pensamos que hay una línea que ya veníamos trabajando con el Ministerio de Transporte, que sin lugar a dudas hay que continuar, que tiene que ver con la incorporación de control de velocidad, sobre todo en rutas nacionales. La velocidad está implicada, según los estudios a nivel mundial, en 1 de cada 3 de los siniestros graves y fatales. La velocidad inadecuada o la velocidad excesiva. Y en Uruguay estamos bastante rezagados, tanto con la ITV, que ya hacíamos mención, la Inspección Técnica Vehicular, como con respecto al control de velocidad. Hay esfuerzos aislados, la Intendencia de Montevideo es una de las intendencias que controla de forma permanente la velocidad, pero en rutas nacionales estamos bastante rezagados con respecto a equipamiento, tenemos que reforzar ese equipamiento y tenemos que controlar la velocidad en el interior del país mucho más de lo que se controlaba. ¿Tiene una meta de cuántos controles, me imagino, fijos, como por ejemplo el que hay en Maldonado? Sí, ahí tenemos algún matiz. Los controles fijos son necesarios. Es una herramienta para poder, es como un lomo de burro electrónico. Cuando tenemos problemas de velocidad en un punto, como la Capuera en interbalnearia, tenemos que trabajar con la tecnología fija y colocarlo para bajar la velocidad en determinado punto. Pero también tiene que haber una sensación de los quienes manejamos en las vías públicas, una sensación de que en cualquier parte del país me puede tocar un control aleatorio, un control que no sea fijo. Entonces creo que tenemos que acompasar esos dos criterios. El control fijo tiene que estar, pero también tiene que haber un control móvil, que uno no sepa dónde está. ¿Cuántos radares móviles? Bueno, lo que se habló con el Ministerio fue que iban a haber 40 puntos fijos, y en principio eran 5 móviles que los iba a operar, obviamente, Policía Caminera, después se pasó a 10. Como estamos de alguna forma todavía en una transición, todavía no hemos podido establecer con el Ministerio de Transporte exactamente las cantidades, pero la idea es continuar. Bueno, ya sobre el final, la última, por suerte estamos en semana de turismo, ya arrancó, y la cifra de siniestralidad, por lo menos en cuanto a víctimas fatales, es bastante inferior a la que teníamos en esta misma época del año 2014. Sí. Eso es una noticia alentadora, por lo menos. Sí, comenzamos bien, sobre todo la gran partida primaria, la primaria, que desde el fin de semana, luego sobre el miércoles vamos a tener otra, y después obviamente todo el retorno. Hay buenos indicios, pero en esto, si algo hemos aprendido, es de que es bastante móvil la cosa. Venimos bien, como en el año veníamos bien, el año pasado veníamos bien. Enero fue bastante complicado, en febrero fue increíble, fue el mejor mes de febrero de los últimos años. Es bastante móvil y bastante sorpresiva, entonces no queremos tampoco alentar falsas expectativas. Arrancó bien la semana, lo que tenemos que hacer
cada uno de nosotros, porque en esto, si hay algo que tenemos que incorporar, es el criterio de que depende de cada uno de nosotros, no depende solamente de la autoridad, ni del Estado, ni de la policía, depende de lo que hagamos cada uno de nosotros. O sea, esto lo cambiamos entre todos o no lo cambiamos. Entonces, seguir insistiendo, no bajar los brazos, no distraernos, que el descanso y la distensión de turismo no nos haga justamente distraernos y aflojar algunas cosas, dejar de usar el cinturón, dejar de usar el casco. Seguir insistiendo, seguir machacando sobre esto nos parece muy importante y sobre todo seguir operando ese cambio cultural, ese clic que tenemos que hacer los uruguayos en materia de tránsito. Pablo Intemuzú, le agradecemos su presencia esta mañana. A ustedes como siempre. Hacemos la pausa y seguimos con más noticias.